Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta sesión de Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Eh, el día de hoy de salud mental voy a ¿Ya que está cerrada? quiero, ¿podrían por favor en Tenosique cerrar su micrófono, por favor? Continuando con esta presentación, les contaba que esta sesión es una sesión muy especial, es sobre salud mental y síndrome de Ulises. Síndrome de Ulises es este cuadro de estrés postraumático que sufren las personas migrantes. Eh, este síndrome fue descrito por un psiquiatra en España en los años 90. Es el doctor José Bachotegui de la Universidad de Barcelona. Y bueno, tenemos el gusto que desde Barcelona pues haya accedido para, para dar esta clase especialmente para el diplomado. El año pasado tuvimos el gusto de que el doctor estuviera aquí, pero bueno, pues por ocupaciones, pues desafortunadamente este año no fue así, pero bueno, lo vemos acá desde España y pues además doble agradecimiento porque en España son las 11 de la noche, entonces pues al igual que la doctora Doria Espeso, pues se va a desvelar por nosotros. Entonces, bueno, si no hay, me gustaría darle la palabra, antes de presentar formalmente al doctor, a nuestra sede en Chicago, Illinois. No sé si están listos en Chicago, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, Hola, ustedes. Saludos desde Chicago. la Chicago. Hola, Qué buena. saludos. Buenas Saludos, tardes. saludos. Además, las chicas de Chicago son fieles seguidoras del doctor Achategui también. Hicimos un taller en febrero y allá estuvieron. Siempre presentes. Bueno, me quedo en Estados Unidos con nuestra sede del consulado de Tucson, Arizona. ¿Está Tucson por ahí? Vamos a agarrar a Tucson que se nos movió. Tucson a la 1, Tucson a las 2, agarramos a Tucson desprevenido. Allá en nuestra sede, bueno, ahí está Tucson. ¿Podrían abrir el micrófono, por favor? Listo. Ok. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Gerson. Hola. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias, bienvenidas. Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a una sede que se incorpora a partir de ahora en el diplomado. Es la sede de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Ellas están físicamente en nuestras instalaciones de Iniciativa Ciudadana. ¿Podrían abrir el micrófono, por favor, allá en la Roma? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos Hola. esperando a que lleguen las personas que seguramente no tardan, ya vienen para acá y bueno, estamos muy contentos con el doctor en su sesión. Gracias. Gracias, Diana. Extrañamos. Bueno, voy ahora al Consulado General de México en Dallas, Texas. ¿Está Dallas por ahí? Sí, aquí estamos. Es un gusto estar en la clase del día de hoy. Hola a todas. Hola. Saludos, saludos. Saludos a todos. Bienvenidas. Muchas gracias. Ay, bueno, me quedo en Estados Unidos, en nuestra sede, en la UNAM, en Los Ángeles, California. ¿Podrían abrir el micrófono, por favor? Hola. Bueno, vemos que tienen mucho ánimo, pero tienen el micrófono apagado. Muchos, Lo muchos. tenemos apagado. ¿Cómo está? Saludos A ver, y otra vez, que gracias. se escuche Los Ángeles. Con más ánimo. Ya listos para comenzar. ¿Cómo están en Los Sí, Ángeles? ¿Listas para esta sesión? sí, bien, Asya, gracias. Sí, todo bien y esperando aquí la sesión, la clase muy interesante. Bienvenidos.
voy al sur del país, a nuestra sede en Tapachula, Chiapas, en la OIM. ¿Podrían abrir el micrófono, por favor, allá en Tapachula? Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. saludos. ¿Cómo están en Tapachula? Con un calor terrible, pero rico. Bueno, no las escuchamos muy bien, chicas, pero qué gusto que estén con nosotros. Esperamos sus participaciones en las rondas de preguntas. ¿Vale? Bueno, ahora sí ya las vemos. Ahí les faltan integrantes de la sede, pero qué gusto que ustedes ya están conectadas. Adiós. Bye. Bueno, y finalmente le doy la palabra a nuestra sede en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. ¿Cómo están en el grupo de sociedad civil? Nos miramos. Hola, Hola. Que se escuche el ánimo de saludos. Hola, hola. ¿Nos escuchan? Sí, Sí, pero no saludos. escuchamos su ánimo. Pues aquí con... ya nos vemos. Aquí en Honduras. Emocionado Saludos, realmente. Honduras. Bienvenidas, chicas Saludos. y chicos. Saludos. Bueno, pues antes de darle la palabra al doctor Achotegui, pues quisiera pues mencionar súper brevemente algunos aspectos suyos. Él, además de haber descrito el síndrome de Ulises en los 90, es secretario general de la sección de psiquiatría transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Él es el director de la red Atenea, que es una red de atención psicosocial en el que integra a diferentes especialistas a nivel mundial que se enfocan a las personas migrantes en situaciones extremas. Es profesor investigador de la Universidad de Barcelona, es profesor invitado en diferentes universidades en el mundo, especialmente con la Universidad de Berkeley, y pues un sinfín de artículos y de publicaciones al respecto. Un pionero en la rama de salud mental, especialmente en el tema de la migración. Muy pocos psiquiatras en el mundo lo han hecho y él ha sido pionero en el tema, y es un gran gusto que esté hoy de nuevo en el diplomado, además de que la red Atenea también es convocante pues del diplomado. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros de nuevo este año, y espero que el próximo año lo tengamos aquí físicamente Bueno, en la sala Nicole Girón en las instalaciones del Instituto Mura. gracias por la invitación. Ah, como estamos en contacto, vamos preparando las cosas. Bueno, pongo el PowerPoint ya. Sí, por favor. Pongo el... Sí, lo voy a poner. A ver. A ver, un segundo. Ah, síndrome de- Vale, ya lo tenemos. Nosotras no podemos verlo. Tendría que compartir su pantalla, por favor. Y a ver, lo estoy abriendo. A ver si se me está abriéndose ahora. Que tiene muchas fotos y supongo que tarda un poquito. Ahora.
que le cuesta un poquito, pero ya va. ¿Se está cargando? Tiene muchas fotos y material, y entonces, y no se va un poquito lento el ordenador también, no sé. ¿Qué le parece qué le parece si podría ir iniciando la Ahora ya clase en lo que se carga la presentación? ya lo tengo, y ahora para que lo veáis vosotros, ¿qué he de hacer? Hay que dar clic en la parte derecha donde dice compartir pantalla. A ver, un momentito. Sí, 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 ya. Pantalla, vale. Vale, sí. Ya le he dado. Y de ahí hay que seleccionar la aplicación de Sí, PowerPoint para que comparta la pantalla. sí, sí. Va un poquito lento. Me sale todo en alemán, no sé por qué. A ver, ahora. Vale, ya le he dado. A ver, ¿no lo veis? Lo que no vemos es la presentación, vemos su pantalla, está bien. Solamente si puede abrir el PowerPoint. Sí, ya le he dado. Ya le he dado. A ver, ahora me parece que va. Sí, el otro día ya lo probamos y clicando ahí se abría, pero hoy está un poquito lento, de verdad, no sé qué pasa. Sí, nada En más, teoría me dice que estamos compartiendo. sí, ya está todo perfecto, nada más hay que hacer grande el PowerPoint y ya. Ahora, ¿ya lo veis? Ya ¿Veis lo el veo. PowerPoint? Sí, perfecto. Vale, Doctor, pues así. eh, voy a ¿Puedo, cerrar, ¿puedo empezar? sí, voy a ¿Dime? cerrar mi cámara para que solamente lo Vale, veamos a usted. ¿Está bien? Cualquier cosa, abro el micrófono. vale, empiezo, ¿no? Adelante. Vale, pues buenas tardes ahí, buenas noches aquí. Eh, Como el año pasado también pues ya participé en el curso, con mucho gusto de participar también este año. Y el tema es este tema del síndrome de Ulises, que recoge la problemática actual de las migraciones, especialmente la de gran parte de los inmigrantes que están viviendo circunstancias muy difíciles y que tienen repercusiones en la salud mental, obviamente. A ver, va un poquito lento. Bien, aquí tenemos una imagen de seres humanos como nosotros viviendo pues en un clima extremo que es pues en los polos, ¿m? Pero también podemos ver humanos viviendo en los desiertos. Es decir, tenemos una gran capacidad. La revista Science decía en un trabajo reciente que seguramente esta capacidad de adaptarnos a circunstancias muy complicadas, muy difíciles, era una de las características diferenciales de nuestra especie. Si nos comparáramos con otras, una característica nuestra sería adaptarnos a todo tipo de circunstancias, ¿no? Por lo tanto, la migración pues, es un fenómeno muy ligado a nuestras capacidades y a nuestra historia, por lo tanto.
Y de suyo la propia historia de la humanidad, incluso de la evolución, es una historia muy ligada a migraciones. Ya todo el grupo de los primates, de los homínidos, ya empezó a emigrar. Nosotros fuimos el último grupo, pero desde hace más de 6 millones de años, más de 20 especies nos precedieron emigrando. Es decir, nosotros no somos muy originales. Ha habido 20 especies anteriores a nosotros de primates humanos que ya han emigrado y muchas de ellas siguieron el mismo camino que seguimos finalmente nosotros hace unos 100.000 años. Por ejemplo, los famosos Australopithecus, ¿no? Pues salieron también de África y emigraron prácticamente a los mismos lugares a los que emigramos muchísimo tiempo después los Homo sapiens sapiens, nosotros. Pero 2 millones antes, el Homo erectus también hizo prácticamente la misma ruta. Salió de la parte oriental de África y subió hacia el norte, desplazándose una parte hacia Asia y otra hacia Europa. Es decir, no hemos sido muy originales en nuestra migración porque esto ya lo había hecho mucha gente, podríamos decirlo de esta manera. Y el propio Homo ergaster, otra especie que nos antecedió, pues también hizo la misma ruta. Estos fueron un poquito más tarde, hace 1 millón y pico de años. Incluso los propios neandertales también hicieron un proceso parecido y finalmente llegamos nosotros, los Homo sapiens sapiens, que compartimos un tiempo de convivencia con los neandertales, como se está investigando últimamente. Y de suyo hay estudios muy interesantes actualmente que nos muestran que los humanos tenemos una serie de genes ligados a la capacidad de migrar. Como vemos, estos genes ya vienen de una historia evolutiva muy antigua, ¿no? De millones de años, de Australopithecus, de muchas especies próximas, ¿no? Y estos genes están ligados al sistema dopaminérgico, que es uno de los sistemas más importantes del cerebro. El sistema ligado a la acción, al logro de objetivos, a la búsqueda de recompensa. Es decir, las personas con más desarrollo de estas áreas se ha visto que tienen más éxito en la migración y tienen más capacidad migratoria. De suyo, aquí tenemos ejemplos de los genes dopaminérgicos más activos, no vamos a verlos con detalle, pero conocemos ya bastante a nivel de investigaciones sobre esta capacidad de migrar un poco. Tenemos una imagen del sistema dopaminérgico. Y también se han hecho estudios psicológicos sobre cómo son las personas que tienden a emigrar. Y se ha visto que tienen ciertas características psicológicas como una fuerte motivación, una gran tendencia a buscar logros. Claro, son aspectos muy importantes para emigrar. Se hicieron estudios, por ejemplo, en universidades, viendo a todos los alumnos y haciéndoles test, viendo qué personalidad tenían y estudiando 10 años después qué había sido de esa población, ¿no? Pues se vio que los que habían emigrado tenían un cierto perfil común de características un tanto diferenciado de los que no habían emigrado. Por ejemplo, en los hombres se ve que hay una cierta tendencia a la extraversión, un cierto neuroticismo. ¿Sabes por qué? Para emigrar también hay que tener alguna motivación de querer cambiar las cosas, de no estar del todo conformes. Bien, son investigaciones muy interesantes, todavía bastante preliminares, pero ahí tenéis también la diferencia bibliográfica y son interesantes de conocer. De suyo, como comentábamos, ¿no? La migración es un fenómeno pues que forma parte de la propia vida y de la propia naturaleza, porque la propia segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende a expandirse. Es decir, que no es tan extraño que nosotros también
tendamos a expandirnos. Si ponemos un gas en un determinado recipiente, se expande. Es decir, no es tan misterioso ni tan excepcional que se dé la migración, porque está en la propia naturaleza. Y de suyo nosotros, tal como decíamos, podemos ver cómo los humanos provenimos, nuestro grupo, el Homo sapiens sapiens, provenimos de un grupo que también salió de África Oriental, lo mismo que los australopithecus, los ergaster, como hemos visto, ¿no? Nosotros también salimos hace unos 100.000 años, y esto lo sabemos muy bien hoy por estudios de ADN mitocondrial femenino, del ADN del cromosoma Y masculino. Todos los estudios nos llevan a un punto de salida que tuvo lugar seguramente en la zona de Kenia hace pues como unos 100.000 años. Evidentemente todos los que salimos éramos negros, es decir, toda la humanidad ha sido la mayoría del tiempo negro. Este es el paisaje de nuestros orígenes, la sabana africana. De suyo todavía nosotros tenemos los receptores de la temperatura del cuerpo adaptados a la sabana africana, porque 100.000 años es muy poco tiempo a nivel evolutivo. Seguimos siendo africanos poco adaptados a climas fríos, buscamos siempre la luz, el sol, el calor. Somos realmente todavía un grupo que lleva poco tiempo en la migración. Pero, y aquí es donde entramos ya en el análisis de la situación actual, lamentablemente esa zona del mundo de la que nosotros provenimos, la zona de Kenia, de Etiopía, está viviendo hoy una situación catastrófica de guerra, de violencia, de hambre, una situación muy dura, posiblemente muy parecida a la que nos obligó a marchar. Posiblemente fueron sequías, fueron guerras las que obligaron a un grupo de gente a marchar del que provenimos todo el resto, toda la humanidad hoy en día, la inmensa mayoría de la humanidad hoy en día. Pero de aquí está el punto que yo creo que es importante. Hoy esta gente no puede salir de allá. Nosotros pudimos marchar, pudimos emprender un viaje que nos llevó por todo el mundo, que nos llevó a construir civilizaciones, a construir culturas verdaderamente extraordinarias como la egipcia, la romana, la griega, etcétera, ¿no? La inca, la azteca, cientos de culturas extraordinarias, pero hoy no se puede salir. Hoy el mundo está lleno de muros, de barreras. Esta gente pues está condenada a estar allá. Aquí tenemos la imagen de un campo de refugiados, el campo de Dadaab, que es el mayor del mundo. 300.000 personas malviven en este campo, en esta zona, y realmente no les dejan salir. Hay cantidad de muros y de barreras que les impiden salir. Creo que esta comparación es interesante para situarnos en el momento que estamos viviendo. Entonces nos encontramos con que emigrar hoy es algo difícil. Aquí tenemos pues las personas intentando pasar el muro entre México y Estados Unidos, pero es que hay muros por todas partes, es decir, hay muros en la India, en Malasia, en Arabia Saudita, en Zimbabue, y prácticamente no hay mes que no leas que han hecho un nuevo muro en alguna parte del mundo. Es decir, emigrar cada vez se está convirtiendo en algo más complicado. Sin embargo, los hombres, pues somos, como decíamos, pues, seres muy capacitados, los hombres y las mujeres, para emigrar. Hay un poeta catalán, Goytisolo, que decía que los humanos no tenemos raíces como las plantas, sino pies para caminar. A veces se habla de raíces en la migración, pero las raíces te fijan al territorio. Nosotros somos una especie móvil, una especie que va buscando siempre buenas condiciones, las condiciones para sobrevivir. Y de suyo, cuando miramos los referentes de la historia de la humanidad, pues son referentes de grandes migraciones. El viaje de Abraham desde Ur
el viaje de Moisés. Estos son un poco los grandes referentes que hemos tenido, ¿no? Miremos, por ejemplo, el viaje de Abraham, un viaje muy largo, muy difícil, lleno de penalidades, simboliza también un poco la propia existencia. Y entonces esto es un poco lo que quería señalar en la primera parte. Ha sido posible, pero hoy es muy difícil. Y la gente que migra tiene muchos problemas, lo pasa muy mal, y esto, como no podría ser de otra manera, tiene repercusiones psicológicas. A esto es un poco lo que llamamos el síndrome de Ulises. Bien, nosotros hemos investigado el tema de la migración y la salud mental desde hace ya años, y aquí tenemos imágenes de una migración que nosotros estudiamos. Fue una migración muy importante que hubo en España, grandes movimientos migratorios dentro de la península, hacia Europa, hacia América. Entonces ya en los años 80, 70, 80 ya empezamos a estudiar estas migraciones. Son imágenes, todavía era el tiempo de Franco en España. Y estas son imágenes pues, de aquellas migraciones, despedidas en los barcos, de la gente que marchaba. Y veremos una foto de españoles emigrando en el puerto de Bilbao, de donde yo procedo, en el norte de España. Yo mismo recuerdo haber ido a despedir a parientes míos que marchaban a América, ilusionados de empezar una nueva etapa, de progresar. Recuerdo las canciones que cantábamos en los barcos, las comidas, todo era muy emotivo. Pero después las cosas empezaron a evolucionar. En el caso de España entró la Unión Europea y esto convirtió a España en un país ya interesante para la llegada de población extranjera, de inmigrantes. España empezó a recibir mucha migración desde los años 90, pero esta migración ya no estaba llegando en las condiciones en las que había sido antes el proceso migratorio. Es decir, estas personas llegaban en pequeñas barcas que llamamos pateras, entraban como podían, escondidas debajo de los coches. Es decir, ya no era una migración en buenas condiciones como la que yo había podido ver con mis propios familiares. Esta es una imagen de una barca con inmigrantes en las costas de las Islas Canarias, en la parte española que está en el sur. Y estos viajes son viajes muy peligrosos, que desgraciadamente muchas veces terminan así, en naufragios. Comentaremos datos, pero realmente pues hay muchísima gente muerta en estos viajes migratorios. Y son pues imágenes que yo creo que se han visto muchas veces en la prensa, de naufragios, de muertes. Pero no solamente hay una frontera en Europa, en el sur, en el Mediterráneo, que hace de fosa para muchísima gente, sino que dentro de Europa también se han militarizado las fronteras de muchos países, ¿no? Aquí parece que estemos en la guerra mundial, ¿no? Y es simplemente una frontera, ¿no? Hay tanto guardia con cascos, como parece que estén en la batalla de las Ardenas o en una gran batalla de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso es simplemente una frontera, ¿no? Yo he estado también en el sur de España, en Canarias, atendiendo la llegada de estas personas, viendo cómo vivían esta llegada. Y esto me ha permitido comparar estas migraciones que yo había visto de mi propia familia con las migraciones que llegan ahora a España, ¿no? Y claro, no es lo mismo emigrar en barco, emigrar en buenas condiciones que emigrar en patera en condiciones extremas. Y esta es la diferencia importante que estamos viendo en las migraciones actuales, la gran dificultad que hay. Estas son imágenes también pues, de las costas españolas con muchísima gente
ahogada, hasta tal punto que la gente pues va a la playa y no, los señores están en la playa con la sombrilla al lado de uno que se ha ahogado, ¿no? Se ha convertido en algo que, bueno, que lamentablemente forma parte un poco de la realidad. Gente que ayuda, gente muy, muy solidaria, también pues hemos visto que hay grandes líderes que han tenido sensibilidad con los inmigrantes, como el Papa Francisco o el alcalde de Londres, ¿no? Se llama Khan y dicen Yes we can, ¿no? Porque es una persona de origen pakistaní pues que tiene más sensibilidad que otras personas en relación a la población inmigrante en Inglaterra. Hemos visto aquí pues Chávez, Kennedy, mucha gente que ha ayudado a los inmigrantes, aunque lamentablemente las circunstancias en que se está produciendo la migración nos recuerdan bastante ya incluso imágenes de la esclavitud, ¿no? Es decir, aquí tenemos un grupo de africanos llegando a las costas españolas, ¿no? No son muy diferentes las imágenes de arriba de las de abajo, ¿no? Barcos negreros que traían esclavos de África, ¿no? Lamentablemente se pueden establecer comparaciones entre las dos imágenes. Pero el mundo ha seguido girando y también hay una fuerte crisis en todo el sur de Europa especialmente. Muchísima gente de España ha tenido que emigrar también en malas condiciones. Hay españoles sin papeles en Suiza, en Alemania. Quiero decir que no es un fenómeno que se dé solamente en algunos lugares. En gran parte del mundo estamos viviendo migraciones en circunstancias muy extremas. Y fijaros que además, lamentablemente, el derecho a emigrar, pues cada vez está más restringido. Es decir, el derecho a emigrar existe un poco, existe más sobre el papel que en la realidad, ¿no? El mejor pasaporte es el dinero, ¿no? Aquí tenemos lo que cuesta comprar un piso en un país que normalmente ya es un documento válido para acceder al país, ¿no? Es decir, si alguien tiene pues 1 millón de euros para comprarse un piso en Alemania, pues le dan los papeles, ¿no? Es decir, que se compra y se vende, podemos decir, algo que en realidad es un derecho. Aquí están las tarifas por países, ¿no? Esto pues es un hecho que cada vez está más demostrado. El verdadero pasaporte pues son los billetes, ¿no? Podemos decir que para los ricos las fronteras son de papel y lamentablemente pues a la gente que no es rica pues siempre le falta algún papel. Bien, nosotros trabajamos con estos modelos de análisis desde el punto de vista psicológico que están basados en los conceptos de estrés y duelo migratorio. Utilizamos en nuestro servicio de atención a inmigrantes en salud mental en Barcelona, en el Hospital de Sant Pere Claver, utilizamos fundamentalmente programas basados en la teoría cognitiva del estrés, la teoría psicosocial del estrés, la teoría psicoanalítica del duelo. Son teorías que tienen puntos en común, aunque plantean esquemas aparentemente muy diferentes, tienen lógicamente una parte común importante. Nosotros creemos que se pueden aunar para poder trabajar mejor. De suyo, el estrés y el duelo son las únicas variables que nos permiten relacionar migración y salud mental. No hay ninguna explicación de por qué un inmigrante puede tener problemas psicológicos que no sea el estrés y el duelo. Bueno, no vamos a detenernos en esto porque todos conocemos el concepto de estrés, de Lazarus o el concepto de duelo ya planteado incluso por Freud, ¿no? Es decir, son conceptos pues,
no por la mayoría de los profesionales. Bueno, un poquito lento y me parece que voy a ponerlo normal porque creo que va como muy despacio el cursor y a ver si va un poquito más rápido. Se verá bien un poquito más pequeño, pero creo que irá más rápido. Bueno, me parece que no, pero bueno. Supongo que al estar conectado le debe frenar un poco la velocidad. Bien, aquí tenemos un esquema que hemos desarrollado en algún libro sobre qué características tiene el duelo migratorio, porque no es un duelo igual a otros duelos, no es un duelo igual al duelo por la pérdida de un ser querido, que es el referente clásico de duelo, el duelo que estudia Freud, el duelo clásico. Entonces aquí tenemos este esquema de estas 12 características del duelo migratorio. Héctor, perdona que le interrumpa justo ahora que está tomando un vaso de agua. Sí. ¿Podría acercarse un poquito más al micrófono? Es que conforme se hace más para atrás, menos lo escuchan. Vale, me acerco un poco más, ¿no? Ahí está mejor. Vale, muy bien. Estupendo. Entonces, aquí tenemos este esquema de las características del duelo migratorio. No lo podemos ver ahora en detalle porque es muy largo. Yo tengo un libro sobre esto, si alguien está interesado, hay una editorial de Ediciones El Mundo de la Mente que publica todos estos trabajos. La idea fundamental de este modelo es que el duelo migratorio es un duelo parcial, es diferente del duelo por la muerte de un ser querido, porque cuando alguien muere desaparece, ya no tenemos contacto con él. Pero un emigrante va a otro lugar y puede mantener el contacto con el país. El país sigue estando ahí, sigue interactuando con él, le envía noticias, incluso le plantea problemas o situaciones, ¿no? Entonces, por eso yo digo que es un duelo parcial respecto del duelo total, que es el duelo por la muerte de un ser querido. La migración es una separación temporoespacial, no una desaparición, es una separación. Es el libro en el que están recogidos estos 12 aspectos. Si alguien está interesado, pues puede mirar en la web de Ediciones del Mundo de la Mente. Este es otro modelo que tenemos de que hay 7 grandes duelos en la migración. ¿Sí? Porque el duelo migratorio es un duelo múltiple. No es un duelo por un solo aspecto. Hay cosas a elaborar. Y aquí está en el área de la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, las costumbres, el tema de la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia, los riesgos para la integridad física, es decir, todo. Que cuando una persona emigra, prácticamente cambia todo lo que le rodea. Nadie emigra con toda la familia o llevándose, pues, no sé, por ejemplo, los propios títulos, pues hay que adaptarlos, la lengua no se conoce. Emigrar es un buen jaleo, podemos decirlo así. Por eso tiende a emigrar gente joven, gente fuerte, porque no todo el mundo se ve con ánimos de que todo le cambie alrededor. Doctor, ¿sería posible que pudiera hacer en pantalla completa su presentación? Sí, porque veo que tampoco va muy rápido, o sea. Ahí está perfecto. Sí, es que no. Bien, entonces, este es un duelo, como digo, por muchas cosas. Y creo que es importante entender que el inmigrante necesita tiempo para elaborar ese duelo, pero hay que entender que el duelo migratorio es una parte de todo el proceso del cambio migratorio. Emigrar es un cambio, es un acontecimiento vital que tiene una parte de duelo. No todo es duelo. Hay cosas positivas en la migración o cosas que son muy parecidas o irrelevantes, pero sí que hay una parte de esfuerzo, de renuncia, de dejar cosas. Eso es lo que llamamos el duelo. Y ese duelo, cuando se elabora bien, incluso se va convirtiendo en algo más pequeño, como se puede ver en
en la parte izquierda del esquema. Ese duelo se empequeñece, la persona lo va elaborando y forma parte ya de su historia, pero no es algo muy relevante. Pero ¿qué ocurre cuando la migración va mal? Que no se puede elaborar el duelo migratorio. Se cronifica, incluso se incrementa, la persona entra en crisis. Este es el área de la que vamos a hablar, lógicamente, el área de cuando hay dificultades en la elaboración del duelo migratorio. Entonces yo diferencio tres intensidades del duelo migratorio: el duelo simple, el que se vive en buenas condiciones, la persona emigra con papeles, con la familia, con recursos, bueno, pues se adapta a las cosas, le cuesta más o menos, pero pues cada uno va haciendo su proceso, ¿no? Pero no es lo mismo que emigrar con dificultades, con problemas, con tensiones, pero bueno, que se pueden ir solucionando. Y el duelo extremo es cuando no se pueden resolver los problemas. El inmigrante está siempre en una situación de crisis, de tensión, de dificultad, que sería el caso prototípico de los indocumentados, ¿no? Pues son personas que no tienen las condiciones para adaptarse al nuevo país. Y de aquí viene el concepto de síndrome de Ulises. Es una variante extrema del duelo migratorio. No es emigrar en buenas condiciones o con ciertas dificultades, sino emigrar en condiciones muy duras. Y este duelo extremo no puede ser elaborado, pero no es lo mismo duelo extremo que duelo patológico. Porque, y esto es importante señalarlo, el síndrome de Ulises se mueve en el área de la salud mental, no en el área del... Son situaciones duras, se puede sufrir, pero eso no quiere decir que necesariamente se vaya a entrar en la situación de trastorno mental. En el síndrome de Ulises no se entra y la persona tiene un malestar, tiene un sufrimiento muy proporcional a los problemas que tiene, y a eso es lo que llamamos síndrome de Ulises. Bien, entonces, en la migración hay dos factores muy importantes para entender los procesos psicológicos. Uno es la vulnerabilidad, las limitaciones que tiene la persona que emigra, y el otro son los estresores, los problemas que le pone la sociedad de acogida. Hay que ver cómo funcionan las dos variables. Tenemos una escala que el próximo día, mañana, presentaré sobre esto, pero son dos pilares fundamentales de la elaboración del duelo migratorio: la vulnerabilidad, las limitaciones que tiene la persona que emigra y los estresores. Esta es la escala que mañana presentaré, que recoge pues estas dificultades que tiene el inmigrante, y aquí hay un esquema que permite valorarlas. Disculpad un segundo. Perdón. Bien, entonces vamos a entrar en un terreno un poquito más amplio: salud mental, psicopatología. Desde una perspectiva general, podemos decir que la patología psiquiátrica es universal, es decir, hay depresión, hay psicosis en todo el planeta. Es verdad que la cultura condiciona la expresión de los trastornos. En lugares que se somatiza más la depresión, otros tienen más sentimiento de culpa, pero parece ser que los problemas psicológicos que tenemos son universales. Tampoco es raro que sean así, porque son pues un legado, que una mochila que nos ha dejado la evolución, que ha sido muy parecida en todos los grupos humanos. Y los problemas que tenemos en la vida son los mismos para todos. Luego hay otro área, que es el área de lo que se llaman los síndromes culturales, que actualmente está bastante cuestionada. El propio DSM-5 no la recoge. Son algunos trastornos muy vinculados a la cultura, pero se ha visto que no está tan claro, que en realidad son mucho más universales los problemas que tenemos de lo que creemos. Y en tercer lugar está todo el área del estrés, del duelo en la migración,
que es el área del síndrome de Ulises. Y es el área a la que me voy a referir de manera más específica. En el suyo hay muchos estudios de la propia Organización Mundial de la Salud que muestran que los trastornos mentales son universales. Se hicieron estudios por todo el planeta y se vio que en general pues había los mismos problemas. Hay gente obsesiva aquí en Katmandú, o gente fóbica, o gente, son trastornos que forman parte un poco de la naturaleza humana. Lo que sí que se ha visto es que en los inmigrantes el único trastorno que puede estar un poco aumentado respecto de la media y en relación a los autóctonos es el riesgo de psicosis, depresión, ansiedad. Los estudios no son nada concluyentes y no parece que haya mayor intensidad. Pero la psicosis quizás sí. Y esto es interesante porque liga con el punto que señalaba antes de la importancia del sistema dopaminérgico en relación con la migración, ¿no? Justamente el sistema dopaminérgico es el que está implicado en la psicosis. Trastornos psicóticos se sabe que la parte biológica, evidentemente hay otros componentes sociales, psicológicos, pero hay una parte biológica que está ligada sobre todo a los receptores de 2, de 4, receptores dopaminérgicos. Y esto sí que parece que este funcionamiento dopaminérgico está activado en los inmigrantes, por lo tanto no es extraño que algunos tengan un exceso de problema y puedan acabar teniendo estos trastornos. Bien, esta parte me la voy a saltar porque es un poquito larga y no tenemos demasiado tiempo para verlo todo. Bien, ya decíamos que los síndromes culturales están bastante cuestionados. Y vamos a entrar ya en el área de lo que es el síndrome de Ulises. Como decíamos, es un duelo migratorio extremo y tiene dos grandes elementos. Por un lado, los estresores y por otro lado, los síntomas, que son la respuesta que da el sujeto ante estos estresores, estos problemas, estas tensiones que está viviendo. ¿Y cuál es el primer estrés en muchos inmigrantes? La soledad forzada. Nosotros tenemos grupos con mujeres bolivianas que nos dicen todo por los hijos, pero sin los hijos. Lo que nos estamos perdiendo, van creciendo, si no estás eso ya no vuelve. Tengo el cuerpo aquí, la mente allá, el locutorio, el ordenador, qué cerca y qué lejos, ¿no? Parece que te estás tocando a la persona y es un plasma. Y bueno, estas son las separaciones que vemos en el mundo de hoy. Esta es una pareja en el muro. Creíamos que habían desaparecido los muros cuando cayó el muro de Berlín y en realidad pues no ha sido así en absoluto. Y esto es muy importante psicológicamente porque tiene que ver con un instinto que es el apego. Los seres humanos tenemos una tendencia a vincularnos, a estar unidos, sobre todo con la familia. ¿Qué ocurre cuando eso se rompe? Pues hay un sufrimiento terrible, sufrimiento enorme, como pasa con los animales cuando separan a los papás de las crías, ¿no? Gimen durante días, ¿no? Pues exactamente igual hace un ser humano cuando separan una familia, ¿no? Y hemos visto ahora recientemente lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Justo estábamos allá en California cuando sigue ocurriendo, ¿no? Cuando hubo el momento inicial o porque el problema no se ha resuelto en absoluto, ¿no? Pero aquí hay una ruptura que tiene una gran importancia psicológica porque el apego es un instinto fundamental en los seres humanos. Aquí tenemos una imagen
de una familia emigrando, llegando al puerto de Nueva York, ¿no? Esto es la isla de Ellis, ¿no? Donde se controlaba a la gente que llegaba. Todo está Manhattan, ¿no? Esto está en el museo de la isla de Ellis. Y es que es de museo, porque hoy en día no emigra nadie así, el papá, la mamá con los niños, ¿no? Hay trabas, dificultades, problemas, es decir, se rompen las familias en las migraciones actuales. La literatura nos explicaba que se migraba en familia, ¿no? Steinbeck nos explicaba en Las uvas de la ira cómo se migraba, ¿no? Las películas del oeste nos mostraban las familias, ¿no? Yendo juntas, ¿no? Hacia de otros lugares, ¿no? Hoy en día esto es extraordinariamente difícil. Y con la crisis, además, muchas familias que se habían agrupado se han tenido que separar, es decir, que las cosas no han mejorado. Pero cuando hablamos de las familias, no solamente tenemos que pensar en los padres que se separan de sus hijos, que quedan en el país de origen. Es que estos hijos que han quedado en el país de origen viven circunstancias verdaderamente duras. Aquí tenemos el ejemplo de esta ciudad de Ecuador que se llama Chunchi, en los Andes, ¿no? Donde se han suicidado 62 niños. Los niños muchas veces quedan desprotegidos en manos de parientes que a veces los tratan mal, hay abusos sexuales, hay violencia, hay explotación laboral. Es decir, que no es solo el sufrimiento de los padres, ¿no? También los que se quedan están realmente pasando situaciones muy difíciles. Incluso la propia foto de estos niños, son niños muy serios, ¿no? No parecen niños, pues, no sé, haciendo el tonto, ¿no? Que es lo que de alguna manera un niño tiene que hacer, ¿no? Divertirse, jugar, decir lo que se le ocurre, ¿no? Están contenidos, parecen viejos, ¿no? Yo tengo un blog en el diario Público, se pone mi nombre en diario Público, pues ya sale, ya que tengo muchos artículos sobre estos temas. Este es un artículo, Los niños vengadores, ¿no? En el que describía casos de niños que llegan a España por reagrupación familiar después de años y años separados de los padres, ¿no? Pues las situaciones que viven, ¿no? Recuerdo el caso de un niño de 12 años que tras estar 8 años separado de la madre y al volver a vivir con ella, ver que tenía una nueva pareja, escribió en todas las paredes de la casa: mamá, es usted una puta. Es decir, a estos niños el mundo se vuelve a desmontar cuando tienen que adaptarse a una nueva realidad y muchas veces ya sus capacidades fallan. Fijaros que los inmigrantes se sacrifican por sus hijos. Western Union, una de las empresas de envío de divisas de los inmigrantes a sus familias, tiene en el mundo 5 veces más sucursales que McDonald's y Starbucks juntas. Es decir, el inmigrante tiene un fuerte vínculo de apego, está muy unido a los suyos. Entonces, esta ruptura le provoca un enorme dolor. Luego, otros estresores, evidentemente, y por la ausencia de oportunidades, la lucha por la supervivencia. Y después hay un cuarto estresor que es muy importante en el mundo de hoy, que es el terror, el miedo que se está viviendo en los viajes migratorios. Esta es una barquita que venía de África hacia España, hacia las Islas Canarias, y se pasó de largo y acabó en Venezuela meses después con todos los miembros de la barquita, de la patera, carbonizados. O sea, es una muestra de qué está pasando en el mundo. Hicieron miles y miles de kilómetros por el océano hasta que acabaron en Venezuela. Prácticamente es el mismo viaje que hizo Colón, que salió de Canarias y acabó también en el Caribe. Los vientos alisios los llevaron. Evidentemente no todo el mundo llega en patera, pero sobre todo en Europa la patera se ha convertido un poco en este símbolo de la migración en condiciones extremas. Estas personas que son los nadie, ha sido una imagen pues muy visual que ha llegado mucho a la gente. Y de suyo, en este momento en el Mediterráneo tenemos cifras de muertos
propios de una guerra. Es decir, hay días que muere más gente intentando llegar a Europa en el Mediterráneo que en la propia guerra de Siria, ¿no? Con todo lo que supone. Y tenemos un niño que iba en una maleta, que llegaba a la frontera de España, metido dentro de una maleta, el escáner lo detectó, la policía. Pero como decíamos antes, esto es que se da en todo Asia, en la India, en Arabia Saudita, en la frontera de Rusia. No hay país que se libre de toda esta tensión, de toda esta dinámica y de esta dificultad para emigrar. Es un hombre butaca, detenido en la frontera entre México y Estados Unidos. Cuando separan a un padre de su hijo, no hay barrera humana que lo pueda detener. Ahí veremos imágenes, pues en España mismo, de la policía con los inmigrantes, en Barcelona. Y todo esto es muy importante también a nivel psicológico, porque afecta a algo muy importante en la personalidad, que es la seguridad. Es decir, en uno de los modelos más clásicos de la psicología, el modelo de Abraham Maslow, se ve cómo necesitamos tener seguridad. Es decir, no eres libre si no estás seguro. Y millones de personas pues van por la calle mirando para atrás, tienen miedo, están amenazados. Todo esto es incompatible con la salud mental, genera muchísima tensión. Conocemos los mecanismos biológicos del miedo, cómo afectan al cerebro incluso. Es otro artículo que tenía en el blog sobre esta problemática. Pero además estos inmigrantes muchas veces están indefensos. Aquí tenemos en España el caso de una ecuatoriana que denuncia malos tratos a la policía. Es decir, bueno, ¿qué derechos tiene esa persona? No puede protestar porque está en una situación límite. Entonces, todo esto evidentemente pues acaba pasando factura. Aquí tenemos otra serie de elementos ligados al estrés de estos inmigrantes. Tienen estresores múltiples, es decir, no son uno o dos, sino que son muchos y además se potencian entre ellos. Son crónicos durante mucho tiempo, no los controlan, tienen una gran intensidad, apenas tienen redes de apoyo social. Ya no es solo el estrés clásico de tipo aculturativo, del inmigrante que llegaba a otro país y le gustaba más o menos la comida o el clima o la gente. Bueno, ahora hablamos de un estrés de supervivencia. Y por si las cosas no estuvieran suficientemente mal, nosotros pensamos que muchas veces no intervenimos adecuadamente, sobre todo a nivel psicológico, con estos inmigrantes. Todos conocemos compañeros, personas que tienen muy poca sensibilidad con estos temas, que los banalizan, incluso posturas que muchas veces son casi racistas o racistas. Pero otras veces los profesionales que intentan hacer bien las cosas, no es difícil que se confundan y interpreten lo que es estrés como enfermedad, lo que es duelo con enfermedad. Entonces, podemos medicalizar, psiquiatrizar el duelo y no estamos ayudando. Podemos convertirnos en un nuevo estresor, en un nuevo problema. ¿Se ha parado? Bueno. Ahora. Está yendo muy lento todo el rato y ahora ya. Vale. Ahora vamos. Bueno, como decimos, este problema se da en todo el mundo. Esta es la frontera entre México y Estados Unidos. Y aquí hay una paradoja que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Las fronteras están cerradas,
hay un sufrimiento enorme para pasarla, pero mientras tanto, si hablamos de Japón, de Estados Unidos, de Europa, están envejeciendo de una manera acelerada. Es decir, son sociedades que necesitan la llegada de gente joven. La demografía está hecha polvo, o sea, no hay, la tasa reproductiva es bajísima, pero no se deja llegar a nadie. O el que llega tiene que hacer una auténtica odisea para llegar, ¿no? Podemos decir que realmente Europa es el viejo continente, no en el sentido metafórico, no, es real, ¿no? Se ha convertido en un continente de viejos. Fijaros que en Europa se gasta más en pañales para viejos que para niños, porque no hay niños. Lo suyo en Europa, en los supermercados, la sección de incontinencia para ancianos es una de las secciones estrella del supermercado. O sea, indica qué realidad social se está viviendo, pero las fronteras cerradas, la gente que llega le cuesta muchísimo. Evidentemente dejan entrar cierta gente, porque si no el sistema no funcionaría, pero hay un sufrimiento enorme para que lleguen esas personas, que no podrían llegar perfectamente de una manera regularizada, ¿no? Porque al final entran en el mercado, ¿no? Y todos son contradicciones. Yo no quiero entrar demasiado en el tema más social, porque no es mi terreno, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de ver, ¿no? estas realidades. Y como decimos, este tema se da en todo el planeta. Es decir, este problema no solo se vive pues, en Estados Unidos, en Europa, no, en México. Este problema pues, se ve pues, en todo África, con problemas entre las propias fronteras de África, en Asia, pues en Latinoamérica, es decir, en el sur de América. En todas partes estamos viviendo estas problemáticas y, por lo tanto, el síndrome de Ulises. Y además hay que tener en cuenta que las migraciones no son, como se suele creer, migraciones sur-norte. Hay tanta migración sur-sur como sur-norte. Por lo tanto, tenemos que entender que es un problema global. Como decíamos, esto se da en todo el mundo. Aquí tenemos imágenes de Asia, ¿no? De inmigrantes que llegan a una costa de un país asiático. Se da en todas partes. Este es el famoso tren La Bestia que cruza México, ¿no? Que desgraciadamente, pues, ahí seguro que conocéis también, ¿no? Lamentablemente muchas mujeres que llegan embarazadas han sido violadas porque el viaje migratorio cada vez es más peligroso. Entonces el Depo-Provera es un anticonceptivo que muchas veces ya casi es obligatorio para las mujeres que deciden emigrar, porque la inseguridad en la ruta migratoria es enorme. Bien, ¿cuáles son los síntomas que tienen las personas con síndrome de Ulises? Como no podía ser de otra manera, tanto estrés, tanto sufrimiento acaba pasando factura a todo el sistema, a todo el eje del estrés, el eje hipotálamo, hipófisis de la suprarrenal, que afecta a todo el organismo. Y estos son fundamentalmente los síntomas que vemos en las personas con síndrome de Ulises. Síntomas de diferentes áreas que voy a intentar explicar de una manera sintética. Síntomas del área depresiva, tristeza, llanto, pero no es la tristeza estándar del enfermo depresivo, porque no hay ideas de muerte, no hay apatía, es decir, es una tristeza muy reactiva ante unos problemas extremos que está viviendo la persona. Tenemos síntomas del área de la ansiedad, tensión, nerviosismo, pensamientos recurrentes. Tenemos síntomas del área de la somatización, insomnio, cefaleas, fatiga. Nosotros hemos investigado bastante el tema de la cefalea y hasta el punto que planteé que se utilizara este término de inmigraña
migraña del inmigrante, ¿no? Porque es tan común el dolor de cabeza en los inmigrantes que para escribir más rápido pues poníamos inmigraña. Realmente esta migraña, este dolor de cabeza pues expresa el sufrimiento que está teniendo el inmigrante, que a veces prefiere que le duela la cabeza que no pensar pues en tantas penalidades, soledades, sufrimientos que está viviendo. De ahí un poco esta idea de inmigraña, ¿no? La migraña del inmigrante. Curiosamente las dos palabras tienen la misma raíz. Y aquí tenemos esta estadística que nos muestra que casi el 80% de los inmigrantes con síndrome de Ulises tienen dolores de cabeza. Hay también síntomas del área confusional ligados pues a defensas respecto de la gran ansiedad que sufren o incluso la activación del cortisol por el estrés puede favorecer también la confusión. Y luego es muy importante también tener en cuenta el aspecto cultural, es decir, ver cómo interpreta la cultura del inmigrante el sufrimiento de la persona. Y la cosmovisión del inmigrante pues tiene que ser lógicamente respetada. Hay personas que creen en la magia, la brujería, el mal de ojo. Bueno, todo esto forma parte también de la medicina tradicional, que es una medicina muy psicosocial, que siempre entiende que los problemas de la persona tienen que ver con su grupo, con su comunidad. Lo que pasa es que luego dice que el mal se vehicula a través del mal de ojo. Bueno, eso, desde un punto de vista psicológico, pues no se entiende así, evidentemente. Pero que el conflicto es de grupo, social, de comunicación, en eso la medicina tradicional se ha adelantado a la psicología muchísimos siglos en entenderlo, ¿no? Y mucha parte de la psicología todavía no la ha entendido. O sea. Ahora, hay que tener cuidado con esto, en el tema de la cultura, porque la cultura tiene que ser respetada y es muy importante, pero como me decía una vez un inmigrante al que le preguntaba por el tema del mal de ojo, me decía, doctor, no se confunda, a mí el mal de ojo me lo han hecho las leyes que tienen ustedes aquí. Ese es mi mal de ojo, no confundamos. Y creo que fue realmente muy claro lo que planteó. Bien, tenemos muchos estudios estadísticos que no tenemos tiempo ahora de explicar, pero nos salen unos porcentajes en torno al 15% de los inmigrantes con síndrome de Ulises en los servicios asistenciales, tanto en servicios de salud como de salud general, como de salud mental. Es un porcentaje relevante. Hay un 85% de la gente que vemos que tiene, pues sí, que tiene depresiones o psicosis, pero el 15% de personas es importante que no sean catalogadas como enfermas, sino como personas que sufren, personas que están viviendo una gran crisis por un contexto inhumano en el que están viviendo. Y esto es lo que llamamos el síndrome de Ulises. Como veis, voy pasando muy rápidamente estos datos. Y bueno, ya antes de entrar un poco en la parte final, me gustaría hacer un poquito de debate, para luego ya arrancar y entrar en la hora de ¿Me oyes, Aciadet? Perfecto. Hola. ¿Te parece que hagamos un poquito de debate? Y de hecho ya tengo algunas preguntas por aquí. Y Fenomenal. bueno, y de nuestras Pues me voy a acabar. ir avisando. Bien. Dime, Bueno, dime. Sí. Quisiera saber si creen que el problema con la migración es la aporofobia o la xenofobia. Esa es una pregunta. Una pregunta, tengo dos más. ¿Le parece que las hagamos en bloque? Vale. Sí, bueno. No, así una por una, que si no luego se me olvidan. Vamos una por una. Adelante. Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Realmente la aporofobia, ¿no? La fobia al pobre, a la pobreza, ¿no? Pues
es un factor que siempre está ligado a la exclusión y en parte también al racismo, ¿no? Es decir, se suele decir que un árabe con dinero, pues es un árabe y si es pobre es un moro, ¿no? Es un poco una manera cotidiana de decirlo, ¿no? Como realmente, pues las personas ricas, como decíamos antes, pues se les abren las fronteras y todos los sentidos, pues tienen muchas más posibilidades de ir adelante, ¿no? Entonces la porofobia y la xenofobia pues van muy mezcladas, ¿no? Es decir, hay mucha menos xenofobia con un jeque árabe, ¿no? que con un, entre comillas, moro que llega en una patera, ¿no? En una barca, ¿no? Pues bueno, evidentemente el factor económico aquí es fundamental, ¿no? Hay un dicho de Cervantes, ¿no? No sé si está en el mismo Quijote, ¿no? Que yo creo que está muy bien, ¿no? Y dice, es que el pobre siempre está en tierra extranjera. O sea que el pobre de México también es extranjero, en México, en España, ¿no? La siguiente Sí, pregunta es, ¿qué tan alto es? Así que si hay alguna cifra en algún estudio que nos pudiera compartir sobre qué tan alto es el porcentaje de psicosis en las personas migrantes. el porcentaje de psicosis, Sí. sí. Bueno, sí, claro. A ver, los estudios no dan síntomas muy antes, ¿no? Porque, claro, son difíciles de comparar un estudio de un país con otro. Pero así como el índice de psicosis en general suele estar en torno al 1%, en los inmigrantes podría estar en un poquito más, pero no mucho más, ¿eh? En un 1,2, en un 1,4, no es tampoco, por eso no es un tema tampoco tan contundente, ¿no? Si el porcentaje es sobre un 1% en la población general, y esto parece que es bastante en todo el planeta, ¿eh? En los inmigrantes sería un poquito más, ¿eh? Pero no es algo tampoco flagrante, no es un 4, ¿no? No es es un poco más solamente. Pidieron el micrófono en nuestra sede en Dallas, Texas. ¿Podrían repetirlo, por favor? Hola, muchas gracias por la presentación. Acá tenemos una duda. Yo sé que se mencionó, pero de todas maneras nos quedó como duda para aclaración. Entonces, ¿el síndrome de Ulises sí es una patología mental o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Si es cómo? ¿Si es? Sí, Es que es no he una entendido bien. patología mental. Sí es una Una patología mental o no. patología. Vale. Bueno, este es un punto que sí que lo hemos comentado, pero vale la pena que lo volvamos a plantear. Si entendemos por patología, trastorno, enfermedad, por decirlo así, el síndrome de Ulises no pertenece a esta área. A esta área pertenece la psicosis, la depresión, los trastornos fóbicos, bueno, pues todo lo que tenéis ahí en el DSM, ¿no? Montones de trastornos. Pertenece al área del estrés, del duelo, que es el área de la salud mental, pero un poco en el borde ya con el área de la patología, pero dentro del área de la salud mental. Una persona que está muy nerviosa, que está estresada, que tiene un duelo difícil, no quiere decir que esté enfermo. La depresión, la psicosis tienen otros síntomas diferentes de estos síntomas que he comentado de la persona con síndrome de Ulises, pues que está preocupada, que está triste por los problemas que tiene, pero a la vez quiere luchar, ir adelante, tiene proyectos. Pues un depresivo no tiene proyectos, ¿no? Entonces, no es lo mismo el área de la salud mental que el área del trastorno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Podría hablar, bueno, no sé si mañana va a tocar sobre la escala, pero si podría hablar un poco más sobre los síntomas reactivos del síndrome. Sobre los síntomas. Bueno, pues un poquito lo que hemos dicho, son síntomas más ligados al área del estrés y del duelo que al área de la patología. Es decir, el área de la patología psiquiátrica, pues es el área de las fobias,
pues una persona que tiene mucho miedo a el área del trastorno por estrés postraumático, la gente que queda muy traumatizada por lo que ha vivido. Los inmigrantes con síndrome de Ulises no tienen este tipo de problemas. Yo he visto gente que ha venido en patera 3 veces y que se va a bañar al mar tranquilamente y coge una barca para darse una vuelta. O sea, no tiene el más mínimo trauma con el mar, ¿no? Es decir, una persona que tiene un trastorno por estrés postraumático, pues no se acerca a una playa de ninguna manera, ¿no? Sino que se va a bañar y coge una barca y va, pues bueno. Seguramente se acordará en algún momento, uy, sí, cuando yo vine en un viaje, bueno, pero eso no es una enfermedad, eso forma parte, como decimos, del estrés. Entonces, es importante diferenciar lo que tiene que ver con el estrés y el duelo de lo que tiene que ver con el trastorno mental, que fundamentalmente es la situación en la que la persona ya no tiene autonomía, no se puede valer por sí misma, lo que tiene le impide seguir adelante. Al inmigrante con síndrome de Ulises lo que le impide seguir adelante es la sociedad, no él. Él iría al fin del mundo. Es que no le deja. Al depresivo no es que no le dejen, es que no puede. Preguntan en Honduras si hay algún diagnóstico diferencial del síndrome de Ulises con respecto a otras condiciones de salud mental. Respecto a otros trastornos. Así es. Sí. Sí. Hay diferencias, por ejemplo, en la depresión. Para hacer un diagnóstico de depresión ha de haber apatía, ha de haber ideas, intensos sentimientos de culpa, inhibición motora. Esto no pasa en el síndrome de Ulises. Son personas pues que están tristes porque están preocupados por los problemas que tienen, pero no hay inhibición psicomotora, se mueven, se expresan normalmente, tienen ilusiones, tienen proyectos. Yo recuerdo una mujer, creo que era ecuatoriana, hace años que le preguntaba, bueno, pero usted con la situación que está viviendo, a veces tiene ideas de morirse, de matarse. Y dice, ¿pero qué me dice, doctor? Pues si yo estoy llena de proyectos, pues yo quiero traer aquí a mis hijos y entonces haremos esto, haremos lo otro. La mujer estaba llena de vida, llena de proyectos. Estaba triste pues porque no tenía a sus hijos aquí y no sabía muy bien cómo hacerlo, pero no porque tuviera ninguna depresión. Por aquí ves. Bien. A ver. ¿Qué opina de la teoría del rizoma de Guattari y la capacidad de supervivencia en aislamiento? La teoría de Rizoma de Deleuze y el- Guattari. no la conozco exactamente esta teoría. Conozco a los autores, pero no sé exactamente cuál es la formulación que tiene. Supongo que tiene que ver con, bueno, toda esta línea, ¿no? De Deleuze, que es la corriente esta francesa, de constructiva, etcétera, ¿no? Pero no conozco exactamente cuál es el esquema de de esa teoría. No sé si la quieren explicar un poco y la comparo o no sé. Sí, doctor. Nos pidieron micrófono en nuestra sede en Tijuana. Adelante, Tijuana. ¿Hola? Sí, queríamos preguntar, ¿en qué influye el tiempo cuando ya se considera que va a ser un duelo complicado en la migración o en qué momento ya se aplicaría la escala del síndrome de Ulises? O sea, ya considera, ¿hay un tiempo? Sí. En realidad, claro, se entiende que cuando el inmigrante acaba de llegar, pues bueno, todavía está en una fase de contacto, en una fase... Normalmente cuando la persona hace el viaje migratorio, en el momento de llegar, incluso en la mayoría de los casos, es un momento de una cierta euforia, todo lo contrario de la depresión. La gente ve que por fin ha llegado al lugar al que quería ir. Incluso se puede producir un fenómeno
casi de una cierta manía, ¿no? Un poco lo contrario, de una cierta euforia, de una cierta, pues yo podré con todo, yo... En realidad yo no lo he visto nunca clínicamente, esta manía, ¿eh? No la he visto nunca como enfermedad precisamente, sino más bien pues como momentos, como rasgos. Todos tenemos a veces momentos en que estamos más eufóricos, un optimismo un poquito así, bueno, pues fácil, pero bueno, cuando uno está intentando hacer algo y lo ha conseguido, pues hombre, pues, es bastante natural, ¿no? Que suba, ¿no? Se ponga arriba, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Entonces, en esa primera etapa no suele haber síndrome. El síndrome de Ulises aparece cuando van pasando las semanas, van pasando los meses. Normalmente solemos considerar unos 6 meses como mínimo, y la persona pues ya empieza a ver que, bueno, pues que las cosas no van bien, que no se le ve salida pues a la situación afectiva, laboral, de derechos, y entonces es cuando la persona pues empieza a estar en crisis, nota la soledad, nota la exclusión. eh, Normalmente yo creo que son 6 meses, un año, el tiempo un poco en el cual se produce un poco como ya la bajada de esa cierta euforia que yo insisto que considero que es natural, ¿no? Al inicio del proyecto migratorio, y entonces empieza la parte depresiva. Incluso esta parte un poco eufórica, si no hubiera eso, tampoco la gente se lanzaría a emigrar. Es decir, para tirarse a la piscina, pues hay que tener una cierta excitación, ¿no? La persona está completamente aplanada, pues no se pone en marcha. O sea, hay que tener una cierta energía. Lo que pasa es que, claro, no tiene que ser maníaca en el sentido de euforia extrema tampoco, ¿no? Pero como digo, luego con el tiempo la realidad está haciendo de ver al inmigrante que las cosas son difíciles, y entonces es cuando aparecen estos síntomas de tristeza que, insisto, no son ninguna enfermedad, son la respuesta a los problemas. Preguntan aquí si el síndrome, si para describir el síndrome de Ulises, hizo investigaciones con personas migrantes en tránsito y si es la misma sintomatología en todo caso. Bueno, es interesante el tema, sí. La situación de tránsito, en realidad, nosotros no la hemos estudiado mucho porque nosotros estamos en un país de llegada. Bueno, tampoco es tan exacto. Mucha gente, por ejemplo, viene a España queriendo marchar luego a Alemania, etc. O sea que tampoco sería absolutamente exacto. La mayoría se quedan. A ver, yo creo que eso se tendría que investigar. Por ejemplo, en México, ¿no? Que Honduras, que hay países en los que se produce pues este movimiento, ¿no? de desplazamiento. Sería interesante investigar y ver si hay ciertas diferencias con los inmigrantes que ya han llegado al país final al que querían ir, y ver cómo reaccionan, ¿no? Yo creo que más bien en el tránsito, seguramente es lo mismo que he dicho antes, ¿no? No habría tanto síndrome de Ulises porque la persona todavía está esforzándose para llegar, ¿no? Y ese esfuerzo es una cierta excitación, ¿no? Es una cierta activa la esperanza, como es lógico, ¿no? Porque piensa, bueno, a ver si sorteo estas dificultades y logro llegar a mi objetivo. Lo verdaderamente duro es llegar al objetivo y ver que no hay salida, ¿eh? Y que todo el esfuerzo que se ha hecho, pues que se ha quedado ahí. Esfuerzo en salud, en dinero, en tiempo. Nosotros vemos inmigrantes que han tardado 10 años en llegar a Europa, por ejemplo, cruzándose el desierto del Sáhara, vueltos a expulsar hacia el sur, vuelven a subir, prácticamente como Ulises, que se tiró también 10 años en la guerra de Troya y 10 años después para volver. Por eso no es ninguna exageración hablar de Odisea, ¿no? Porque son odiseas comparables con la que describió Homero, ¿no? Entonces yo creo que los países de tránsito, pero esto sería interesante investigarlo porque necesitamos datos, ¿no? Posiblemente hay más factor todavía de esperanza y de excitación, y la persona aguanta más, pero eso es un poco mi hipótesis. Pues, si los que estáis en países de tránsito, pues compartís esa idea o no, no sé. Se puede abrir un poco de debate también, ¿no? Nos
preguntan también si el síndrome de Ulises sigue presente después de que una persona regresa a su país de origen y si recomienda tomar tratamiento inmediato para estos síntomas. Bien, eso también es interesante, ¿no? En principio, claro, sí que se produce toda una situación de estrés todavía, ¿no? Pero tanto en cuanto, por ejemplo, ya vuelve a estar con sus familiares, ese estresor no estaría, pero si realmente al volver al país de origen, pues sufre también situaciones de exclusión, de rechazo, sería pues una variante también del síndrome de Ulises. A veces el inmigrante, cuando vuelve fracasado, es rechazado en su comunidad. Y después de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha sufrido, del esfuerzo que ha hecho para ir adelante, para enviar dinero a su familia, etcétera, cuando finalmente ha fracasado y vuelve, muchas veces tampoco la sociedad autóctona le trata bien. Es decir, aquí parece que siempre el malo es el del país de origen. Cuidado, que yo creo que también hay cosas bastante mal hechas en las comunidades de origen, que no siempre tienen la sensibilidad para entender lo que vive el inmigrante, los sufrimientos que tiene, siempre le piden más. Cuidado, porque aquí no es tan sencillo de los buenos y los malos, O sea, también hay poca sensibilidad humana en la propia comunidad origen del inmigrante. ¿Qué más cuestiones? Creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, Vale. sí tenemos una pregunta. No, sí tenemos, sí, no se vaya. ¿Cómo cuál sería el factor más importante a considerar para hablar de que existe el síndrome de Ulises? ¿Sería como que se presenten los duelos o que sea el estrés prolongado en el tiempo o solo la condición de ser migrante y pasar por diferentes situaciones asociadas a ese proceso implica que va a haber un síndrome de Ulises? Bueno, a ver, tal como he comentado antes, para poder delimitar lo que es el síndrome de Ulises, se han de ver los estresores que tiene la persona y los síntomas que tiene. Si no hay estresores y no hay síntomas, pues no hay síndrome de Ulises. Ahora, nosotros pensamos que solamente con un estresor extremo ya se dan las circunstancias del síndrome de Ulises. No hace falta tenerlos todos. No hace falta estar con una soledad forzada y además perseguido y además solo con la soledad forzada ya tenemos un estresor extremo. Ya se dan las circunstancias de que se puede dar el síndrome de Ulises. Y en relación a los síntomas, normalmente consideramos que con 2 síntomas de los que hemos señalado ya se puede hablar de la problemática del síndrome de Ulises. Pero no hace falta tener todo como ocurre con todas las clasificaciones, No hace falta tener pues los 4 estresores, los 7 síntomas y si no se tiene todo, pues no. Más bien, pues con un solo estresor extremo y 2 síntomas, pues ya consideramos que la persona ya está en el área del síndrome de Ulises, quizá en una versión más leve, pero está. A ver, Miriam y luego Patricia. ¿Considera usted que una de las causales de los actos terroristas liderados por musulmanes en Europa sea el síndrome de Ulises no tratado en los migrantes musulmanes y no solo sea la religión? Bueno, es una pregunta muy, muy compleja. Yo más bien creo que no. O sea, creo que, en primer lugar, el síndrome de Ulises se da fundamentalmente en los inmigrantes que llegan. También se puede dar en los hijos cuando se mantienen las situaciones de exclusión, pero mayoritariamente se da en los inmigrantes que llegan, ¿no? Y estos no suelen entrar prácticamente casi nunca en este tipo de actos terroristas. Curiosamente, más bien suelen ser los hijos, ¿no? Suelen ser lo que se llama, mal llamado, pero segundas, terceras generaciones, ¿no? Es decir, que en este sentido, este tipo ya de personas ya son personas que han nacido en el país de origen, sí que tienen situaciones de estrés, etcétera, pero quizás ya no son
tan enmarcables en lo que es el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises se daría más en los niños inmigrantes que llegan, en los niños que llegan con sus familias inmigrantes, pero los hijos de esos inmigrantes, pues que son ya franceses, por ejemplo, o italianos, que han nacido en Italia, en Francia. Hablar ahí del síndrome de Ulises yo creo que sería un poco desvirtuar el concepto, porque estos franceses, por ejemplo, que es un país, o belgas, donde ha habido mucho terrorismo islamista, ¿no? Estos chicos han nacido en el país, hablan la lengua, son ciudadanos, tienen todos los derechos, es decir, no tienen ni soledad forzada, ni están en una situación de hacer un viaje migratorio que no tienen los estresores que he planteado. Por lo tanto, si no tienen las condiciones que he dicho, no están dentro del síndrome de Ulises. Tendrán otros problemas de exclusión, de tal, pero yo creo que es mejor no confundir aquí el concepto de síndrome de Ulises porque no se dan las condiciones que he dicho. ¿Cuál sería la diferencia esencial, fundamental entre estrés postraumático y síndrome de Ulises? ¿Migración y duelo? ¿Cuál sería? Sí, pues esta es una pregunta muy interesante. Para que hacer un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, cualquier manual de psiquiatría, el DSM, el que sea, te va a pedir que haya, como he comentado un poco antes, ¿no? Ideas intrusivas recuerdos intrusivos respecto del trauma, conductas de evitación, apatía. Es decir, que el trauma ha dejado una huella muy fuerte en la persona y esto le bloquea. En el síndrome de Ulises, como he explicado antes con el ejemplo, y luego se iban en barca de paseo, ¿no? Pues aquí no hay ideas intrusivas sobre el trauma, pues porque se acuerdan de que fueron en patera, pues como un recuerdo duro, pero no es un recuerdo intrusivo que les hace sufrir, que les impide ir adelante. No hay conductas de evitación, no hay apatía. Y este es un punto importante porque yo creo, y esto lo he escrito bastantes veces, que hay un sobrediagnóstico de trastorno por estrés postraumático en los inmigrantes. Lo mismo que hay un sobrediagnóstico de depresión y fácilmente al que tiene síndrome de Ulises le ponen como depresivo, sin tener ideas de muerte, ni inhibición psicomotora, ni apatía. Ahora, como está un poco triste, pues ya eso es un error para mí desde el punto de vista diagnóstico. Lo mismo pasa con el trastorno postraumático. Que una persona se acuerde de que tuvo un trauma no quiere decir que tenga un trastorno postraumático. Forma parte de sus recuerdos y además es un recuerdo desagradable, pero mientras no le bloquee, mientras no le impida hacer cosas, mientras no se le meta en la mente sin que se lo pueda sacar, no estamos hablando de enfermedad. Mientras mantenga una conducta activa, no estamos hablando de enfermedad, sino estamos haciendo que trauma sea igual a trastorno mental. Y estamos haciendo lo mismo que antes, confundiendo estrés y duelo con depresión. O sea que eso también tengo en el blog del Diario Público, tengo algún artículo sobre esto si a alguien le interesa. Preguntan también si el síndrome de Ulises es mucho más común en mujeres o en hombres y cuál es el tratamiento más efectivo. Bueno, los estudios que tenemos nos indican que es bastante parecido, en hombres y mujeres. No vemos una diferencia significativa y eso también se puede explicar por la teoría, porque ya hemos dicho que es vivir circunstancias inhumanas. Entonces, viviendo circunstancias inhumanas, hombres y mujeres, pues estamos igual de afectados, ¿no? Es decir, yo suelo poner la metáfora, si en una habitación subimos la temperatura a 100 grados, nos mareamos los hombres, las mujeres, porque a ese nivel de temperatura no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. A los dos les afecta de una manera muy fuerte. Lo mismo ocurre con el síndrome de Ulises. En estas circunstancias tan duras, hombres y mujeres, pues reaccionamos con un sufrimiento, con una tensión, porque nos afecta al apego, a la seguridad.
Y respecto del área de la intervención, esto también es importante, la intervención va a ser fundamentalmente psicoeducativa, psicosocial y transcultural, porque aquí, si no estamos hablando de enfermedad mental, no hay por qué dar fármacos, no hay por qué hacer psicoterapia, porque no hay enfermedad. Sí que podemos hacer sesiones de apoyo, intervenciones psicoeducativas, contención. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Precisamente, yo he sacado recientemente un librito, no sé si se ve ahora en la pantalla. ¿Se ve el libro este? ¿Ya ves? Sí, sí. Bien. Pues este libro se llama La inteligencia migratoria, de editorial NED, y en este libro se recogen toda una serie de ideas sobre la intervención en el síndrome de Ulises, a nivel psicoeducativo, transcultural. Está recogido el tema también de los duelos de la migración, de lo que es el síndrome de Ulises, pero luego también todo lo que es la intervención. Y este libro se puede comprar también por Amazon, o sea, está también en Internet, se puede comprar a nivel online. Entonces, aquí está recogido un poco lo que me planteas tú, la intervención, que insisto que es psicoeducativa, todo el área de la higiene del sueño, de las habilidades sociales, de la relajación, del ejercicio. Hay muchas maneras de empoderar, podemos decir, a la persona desde el punto de vista psicoeducativo. También todo el área psicosocial, porque hay que generar recursos que apoyen al inmigrante a nivel de grupos, de actividades, de redes, ¿no? Entonces, este es el segundo área, ¿no? Y tener en cuenta también los elementos de la cultura, del grupo, respetarlos, no dejar de ser una persona, pero insisto que estrictamente el tratamiento médico, psiquiátrico, farmacológico, psicoterapéutico, en todo caso sería secundario. A ver, se puede dar en algún momento pues un ansiolítico o un hipnótico para dormir mejor en una persona pues que realmente el insomnio le está afectando, ¿no? Pero no sería la línea fundamental del tratamiento, sería más bien puntual para desbloquear un poco el problema del sueño. Claro, una persona que ha perdido el hábito del sueño le cuesta un poco recuperarlo, hay que tranquilizarle un poco también para empezar a trabajar incluso a nivel psicoeducativo. Pero en general la mayoría de las veces ni siquiera hace falta esta mínima intervención farmacológica. Nos preguntan si... bueno, adelante, aquí hay otra intervención. Nada más es si es un síndrome prevenible y si es así, ¿cuáles son las propuestas de prevención? Bueno, también interesante, realmente la prevención del síndrome de Ulises sería una prevención muy social, ¿no? Que no se dieran las causas que lo provocan, pero esas causas las provoca pues una situación histórica, social que estamos viviendo, ¿no? Como decíamos antes, de fronteras cerradas, de separaciones de familias, de exclusión de gente, de persecución. Claro, la prevención de esto requiere pues que el modelo social vaya de otra manera, es decir, que la migración se pueda regular, que el inmigrante pues pueda llegar al país con derechos, con red social. Aquí la prevención no sería una ligada al propio individuo, sino más bien a la sociedad. ¿Por qué se refiere al concepto de segunda y de tercera generación como mal utilizado? Y en todo caso, ¿cuál sería el correcto? Y si es posible recaer en el síndrome de Ulises una vez que ya se ha superado, que nuestra participante leyó, que hay recaídas cada 6 meses. ¿Qué tan cierto es esto? Las recaídas. Vale, a ver, el tema de... A mí personalmente no me gusta mucho lo de segunda y tercera generación porque, de alguna manera, ser inmigrante no se hereda. El que llega a un país, evidentemente es un extranjero, incluso es discutible que al cabo de muchos años siga siendo extranjero y no debería ser ya realmente del todo autóctono, pero bueno, ha nacido en otro sitio y se puede entender que siempre será extranjero.
Pero el hijo de ese señor que ha nacido en ese país, ¿de qué es extranjero? ¿De qué es inmigrante? Si no se ha movido desde su pueblo. Si ha nacido en Chicago y no se ha movido nunca de Chicago. ¿Dónde ha emigrado? Que su padre emigró hace que él tenga que ser considerado emigrante. Claro, aquí hay una cierta contradicción, y no digamos ya el nieto, ¿no? Del que llegó. En todo caso, se puede hablar quizás más de minorías o de grupos que tienen ciertas afinidades culturales, pero un señor que ha nacido en Nueva York y que ha vivido siempre allá, pues yo creo que no es un inmigrante en Nueva York. Si su padre lo fue. Y luego la segunda pregunta era de... La recaída cada 6 meses, ¿qué tan cierta era? Las recaídas, ¿no? Bueno, claro, las recaídas están ligadas a que se vuelvan a producir las condiciones que dan lugar al síndrome de Ulises. Es decir, y esto es interesante porque lo hemos visto. Ahora, por ejemplo, pues la gran crisis que se vivió desde el año 2008, ahora se han conmemorado, ¿no? Los 10 años, ¿no? de la famosa gran crisis esta, ¿no? Pues ocurrió que gente que ya tenía los papeles, que ya estaba bien integrada, pero que le había costado mucho y había pasado el síndrome de Ulises porque vivía escondida, porque había vivido un viaje migratorio muy duro. Resulta que con la crisis, pues vuelve a encontrarse sin papeles, porque los papeles han de renovar. Aunque tú tengas papeles hoy, los tienes que renovar. Si te quedas sin trabajo, no te permiten renovarlos. Es decir, que vuelves a estar en la exclusión, la familia se puede dispersar porque no hay dinero para mantener a todos juntos, vuelves a estar solo, excluido, sin papeles. Bueno, vuelves a tener las condiciones y te puede volver a aparecer el síndrome de Ulises. ¿Cree que un síndrome de Ulises que se presenta y no hay intervención puede llevar a desencadenar justo en las patologías más complicadas, por ejemplo en psicosis y cosas así? Esto es muy interesante también el planteamiento. Hay un riesgo, porque el síndrome de Ulises pertenece al área de la prevención, al área del estrés, y el estrés puede ser la puerta que nos lleva, en personas que ya tengan más vulnerabilidad, a que acaben padeciendo un trastorno. Entonces, sí, en ese sentido yo creo que es mejor ayudar a esas personas, intentar que disminuya la intensidad de ese síndrome de Ulises, porque hay el riesgo de que pueda acabar en una depresión. Pero por mi experiencia, la patología no sería tanto la depresión la que puede venir detrás. Yo creo que la patología más importante es el alcoholismo. El mayor riesgo está en el alcoholismo. Es decir, una persona que no ha tenido depresión viviendo circunstancias muy, muy duras, normalmente es que tiene ya cierta resistencia, cierta capacidad de resiliencia para tolerar eso, ¿no? Y con el tiempo puede mantenerse sin entrar en la depresión. Pero lo que sí que creo que es un gran riesgo es el alcoholismo. Porque en una sociedad que fomenta mucho el alcohol está continuamente en los anuncios. Claro, cuando uno está solo, mal, mucho tiempo, se le incita. Para mí el riesgo de alcoholismo sería quizás el mayor riesgo de patología en relación al síndrome de Ulises. Pregunta también desde Guadalajara si también el síndrome de Ulises es presentado en personas deportadas. Deportadas. Sí, sí. O sea, cualquier persona que marcha de su país por las razones que sean, porque yo considero que inmigrante es todo el que sale de su país. Y hay inmigrantes que son por deportación, porque son refugiados, por razones económicas, por razones amorosas, porque se van a otro lugar. Hay muchos tipos de razones para marchar a otro lugar. Entonces,
un deportado, un exiliado, pues es un tipo de inmigrante. Es una migración dura porque la persona, por ejemplo, no tiene proyecto migratorio, se tiene que ir forzado, muchas veces muy rápido. Todo eso pues no ayuda mucho a elaborar el duelo. Ahora, también es verdad que muchas veces el refugiado tiene más apoyo que el inmigrante, está más reconocido, puede tener redes más fuertes. Imaginaros, pues, una persona que se exilia por razones políticas, pues bueno, puede encontrar a gente de su propia ideología en el país de acogida, esa gente le va a apoyar mucho, por razones religiosas, ¿no? Pues cuando va a otro país y es porque ha huido perseguido por su religión, pues los de la religión de esa persona pues le van a dar un apoyo enorme, ¿no? Por lo tanto, es una situación muy dura, pero a veces también tiene factores protectores, ¿eh? Gracias, doctor. Creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Cómo? Dime. Ya no tenemos más preguntas. Ah, vale. Bien, entonces voy a ir ya un poco terminando. Aquí tenemos en pantalla 2 tesis doctorales, ¿no?, que se han hecho sobre el síndrome de Ulises, que animo aquí a los compañeros a que se investigue todo esto, porque hace falta desarrollar los conceptos, hace falta pues, nuevos trabajos, o sea que cualquier persona que esté interesada pues me puede escribir a través vuestro, o ya os pasaré luego mi correo, pero bueno, que veáis que se pueden hacer investigaciones, incluso tesis doctorales sobre esto. Entonces, un poquito, yo creo que ya me habéis preguntado prácticamente todo lo que me faltaba por decir, ¿no? O sea que no queda prácticamente ningún tema hoy, ¿no? Solamente ya terminar diciendo, bueno, ¿por qué a esto le llamé síndrome de Ulises, ¿no? ¿Por qué esta imagen de Ulises, ¿no? Bueno, pues yo creo que no se nos escapa, ¿no?, que se parece mucho a la Odisea, pues vivir todo esto de la soledad, de los problemas, de la persecución, del miedo. Realmente en las consultas se oyen cosas que realmente son lo mismo que ya se escribió hace 3.000 años en la Odisea. Pero hay que tener en cuenta que Ulises era un semidios, ¿eh? Ulises pertenecía a la familia del Olimpo, ¿eh? Y ahora esto lo vivimos los mortales, o sea, gente que no tiene esas capacidades que tenían los semidioses griegos, ¿no? Por lo tanto, pues no es que sean muy buenos tiempos, ¿no? Los tiempos en los que la gente corriente tiene que hacer de Ulises, o la gente corriente te gusta llevar una vida tranquila, una vida satisfactoria, ¿no? A la mayoría de la gente no le gusta hacer de héroe. Quiere vivir una vida, pues, con emociones y tal, pero vamos, sin vivir odiseas, ¿eh? Que eso en principio, pues, no es muy placentero, ¿eh? Pasar tan malos ratos no suele gustar, ¿no? Y esto realmente, pues, es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Se calcula que hay 50 millones de inmigrantes indocumentados, ¿no?, más otros 50 millones de refugiados. Claro, es una población importante, un 1-2% de la población mundial, pues que está viviendo circunstancias extremas que ponen en riesgo su salud mental, aunque no sea más que a nivel del síndrome de Ulises, ya hay un gran sufrimiento, puede acabar incluso en enfermedad mental en las personas que son más vulnerables, pero la vivencia del síndrome de Ulises pues es un dolor, es una pena, es un sufrimiento muy intenso que deberíamos de intentar evitar a las personas, ¿no? Y conseguir que la migración pues se pudiera hacer en buenas condiciones. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más, alguna pregunta. El próximo día explicaremos el tema un poco más ya de la medida. Presentaremos un poco la escala, una nueva escala que he diseñado para medir específicamente el duelo migratorio, que nos detendremos un poco en verla, ¿eh? Pero hoy quería plantear más un poco todo lo que es el área, digamos, teórica, ¿no?, del estrés, del duelo migratorio,
en esta versión extrema que es el síndrome de Ulises. Tenemos, doctor, una última pregunta. Claro. Nos dice por acá. Respecto a segundas generaciones, se nos dijo la vez pasada que cuando los hijos no encuentran elementos de identidad con los patrones débiles de los padres, optan por grupos como las pantillas. ¿Qué opina del retorno de los maras a Guatemala o a El Salvador, habiendo crecido en un entorno agudo de elementos de minorías que no se adaptan? Sí. Bueno, a ver, claro, yo conozco un poco indirectamente el tema a través de lo que se ve también en otros países, ¿no? Pero realmente, claro, el tema de los hijos, ya la doctora Espeso lo explicó el otro día, ¿no? Claro, los hijos viven el duelo migratorio mientras están creciendo, por lo tanto, ese estrés que están viviendo por las circunstancias muy duras influye sobre su crecimiento y les genera vulnerabilidad, ¿no? Es decir, es como un arbolito que está creciendo en medio de tormentas y esto le altera la estructura del árbol. Es decir, que esas tormentas le han alterado y cuando sea un árbol adulto, pues va a tener una serie de problemas, en este caso del árbol, ¿no? Pues, yo qué sé, de rupturas o de debilidad o lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante la elaboración del duelo migratorio de estos menores inmigrantes, que va muy ligado a la de los padres. Si los padres están deprimidos, están viviendo el síndrome de Ulises de manera muy intensa, pues lógicamente el cuidado de los hijos se va a resentir, no van a poder estar en las condiciones óptimas para ayudarles y los hijos pues van a notar estas dificultades y los que tengan más vulnerabilidad ya genética incluso, pues son los que a la larga tendrán un peor pronóstico y mayor riesgo de trastorno mental. El riesgo no quiere decir causa, ¿eh? Factor de riesgo quiere decir posibilidades, la causa quiere decir que siempre que se da esa circunstancia ocurre otra. Aquí hablamos de probabilidades, la vulnerabilidad es una probabilidad, no es algo cerrado, ¿no? Pero en todo caso, pues es importante tener en cuenta que estos hijos de los inmigrantes pues tienen que vivir un contexto en el que puedan elaborar bien el duelo migratorio. ¿Nos podría contar en unos minutitos de qué se trata la escala, un poco como introducción para la sesión de mañana? Bueno, la escala recoge un poco lo que hemos visto, ¿no? De que hay 7 duelos en la migración: la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia, los riesgos físicos. Y la escala va a intentar ver en cada uno de estos duelos qué limitaciones tiene la persona para poderlos elaborar, qué es lo que llamamos vulnerabilidad, y por otra parte, cuáles son los problemas, las dificultades que tiene en el medio en el que está el inmigrante para poder elaborarlo, ¿no? Entonces la escala se va a basar en estos 7 duelos y en ver pues si el duelo es simple, complicado o extremo, tanto desde el punto de vista de la vulnerabilidad, si hay poca, mucha o muchísima vulnerabilidad, y a nivel si son muchos o si son realmente enormes, ¿no? Entonces, la escala nos va a permitir ver dónde están los puntos, por decirlo así, calientes o complicados de la situación del inmigrante para poder ayudarle mejor, ¿eh? Esto es lo que mañana con los esquemas, con todo esto, pues veremos con detalle. Nos llegó una última pregunta ya para cerrar. Si podría establecer la relación entre el incremento de un proceso migratorio que separa a la familia y el neoliberalismo. La relación entre el que la familia emigre. Así es. Bueno, no sé exactamente cómo ver esta relación. Claro, el neoliberalismo,
claro, puede favorecer la migración tanto en cuanto que genera pues pobreza o situaciones de guerra o, claro, evidentemente esto favorece la migración. Si tuviéramos un sistema político, social a nivel mundial, ¿no? Pues que favoreciera que la gente pues pudiera tener en cada país pues un desarrollo económico sostenible, etcétera, pero que fuera adelante pues emigraría pues el que quisiera, el que tuviera ganas de ir a otro sitio, a ver mundo, y no emigraría la gente pues porque tiene que sobrevivir como sea, ¿no? Entonces, claro, el sistema neoliberal pues como genera pobreza en muchos lugares del mundo, hace que la gente de una manera forzada, ¿no? Y si encima le obliga a emigrar porque le hacen la vida imposible en el país de origen y le hacen la vida imposible también en el viaje, le hacen la vida imposible en el país al que llega, pues esto es el acabose, ¿no? O sea, realmente pues es un desastre, ¿no? Porque afecta al país de origen, a los que se quedan, y afecta al inmigrante porque tampoco cuando tiene que marchar le van a dar oportunidades, ¿no? O sea que yo creo que sí que el sistema neoliberal pues incide muy negativamente en las migraciones. Y un poco como antesala para la reunión, para la sesión de mañana, nos preguntan si la escala que nos va a presentar y que nosotros ya les mandamos por correo electrónico para que la tengan a la mano, les va a servir a las personas para su trabajo cotidiano y de investigación. Bueno, justamente está diseñada para esto, ¿no? O sea, es una escala muy fácil de usar. Una vez que se comprende, pues se hace en un minuto, ¿no? Es muy fácil de conceptualizar y de aplicar. Entonces, claro, permite un registro comparado de los diferentes casos, permite hacer una intervención mucho más adecuada, menos psiquiátrica, ¿no? Son las ventajas que hemos visto, ¿no? en la utilización de la escala, también a nivel asistencial, a nivel de investigación, pues nos da una información ordenada sobre la situación del inmigrante, lo cual, pues, evidentemente, pues permite comparar datos, sacar conclusiones y obtener resultados a nivel de investigación. Pues muchísimas gracias, doctor. En realidad me da un poco de pena porque para nosotros son las 6 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde en las diferentes partes donde estamos. Entonces Claro. estamos frescos, pero para usted son Muy la bien. 1 de la mañana. Entonces, pues muchísimas gracias de antemano por este valioso esfuerzo. Y si se les parece, terminamos la sesión del doctor. No terminamos todo el diplomado, nosotras todos en las sedes, no se vayan. Continuamos, pero con el doctor. Continuamos mañana en punto de las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 11 de Muy la bien. noche, hora de Barcelona. Estupendo. Bueno, que os vaya muy bien la tarde, ¿eh? Y mañana continuamos. Saludos a todos, a todas. Saludos. Adiós. Adiós.